Hola, muy buenas noches. Hoy estamos en una nueva entrevista para Voces del Metal y en esta ocasión vamos a estar con la agrupación Socavón. Aquí tenemos dos integrantes de esta agrupación que viene desde la ciudad de Tunja y bueno, vamos a estar hablando de su trayectoria y todo lo que ha sido su recorrido y algo que nos convoca hoy, el Festival Capidots Metal Fest en su cuarta edición. Así que muchísimas gracias a Diego y a Hernán por haber aceptado estar aquí y bienvenidos a este espacio con Voces del Metal. Muchas gracias por este espacio. Para nosotros, pues nacimos aquí en Tunja, Boyacá, pero nosotros crecimos fue en Bogotá. Ya este año son 32 años de actividades por el metal. No ha sido nada fácil, nada fácil. Y estos espacios que se dan, que no solamente es para los humanos, sino que también es para los animales. Y he visto que en otras partes también hacen la cuestión con las plantas. Entonces es muy indispensable que estos espacios se sigan creciendo, no solamente en Bogotá, sino a nivel nacional. Entonces, muchas gracias por invitarnos. Estaremos allá muy juiciosos, como siempre. No, muchísimas gracias. Muy bien, Joanita, muchas gracias. Un placer muy grande de antemano agradecer tu espacio, estar pendiente de todo el proceso. Estamos muy contentos y muy expectantes con el evento. Además, la oportunidad que nos reúne hoy justamente es un evento muy particular y es ese trabajo en pro de los animalitos, de esas voces que no tienen justamente participación muchas veces en los escenarios sociales y que también tienen necesidades. Entonces es muy chévere. De paso, un saludo muy grande a la organización del evento. Es un evento que ha brillado por sus características de organización, por su intención. Y pues no, pues el Capidox es un festival que nos atrae mucho y nos alegra mucho poder estar en contacto con toda la organización y el proceso que se lleva para poder participar allí. Y claro que sí, como dice Hernancito, ahí estaremos muy contentos y muy juiciosos ese día. Claro que sí, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, ya Hernán nos daba un abrebocas de lo que es Socavón, una agrupación que quiero que ustedes mismos nos digan de qué género es, pero es una agrupación que ya como lo decía Hernán, nació en Tunja, ya va a cumplir 32 años, más de 3 décadas haciendo música y pues quisiera que nos contaran un poco cómo fue estos inicios de Socavón y nos expliques también este proceso de cómo es que nace en Tunja, pero crece en Bogotá. Bueno, pues la historia de la banda comienza como todas las bandas a nivel nacional, desde ceros, con instrumentos muy baratos. La investigación que se hace al comienzo es con los pedales análogos y aún así yo no los, no los olvido, sino por la cuestión de estar trasteando con ellas las pedaleras es algo a veces incómodo, porque le toca a uno cargar con el instrumento, la pedalera, que el morral, que los cables, que bueno, muchas cosas. Pero entonces la tarea que se ha hecho de investigar, como lo comentaba, que apenas fue en el año 1995 que comenzamos con esta locura. Eh, pues como les decía, yo tenía un taller de publicidad exterior, entonces yo lo dividí en dos partes, una parte donde tenía lo de publicidad y la otra parte donde ensayábamos y eso. Nosotros no teníamos ni siquiera micrófonos para la voz, entonces en esa época pues Oscar se ideó una manera de pronto, era con un tubo de PVC colocarlo en la boca y así de pronto amplificar un poco la voz desgarrada y gutural que él hace. Y lo mismo, los amplificadores eran marca Paquito, pequeñitos de 10 o 15 vatios. Entonces uno a veces, pues, en vez de tirárselo uno con el trago o muchas cosas, pues uno se ahorraba esa plata para de pronto completarlo para un amplificador más grande. Y así ha sido y hasta este momento nosotros seguimos investigando, estamos por lo menos a nivel de guitarras utilizando sistema IR. Eh, ha sido interesante esto, pero hay algo que le hace falta. Bueno, eso también va en las diferentes marcas de estas pedaleras, entre más costosas, pues
más se ajustan o se definen como un pedal. Pues nosotros, cuando empezamos a ir a Bogotá, como a buscar nuevos horizontes, yo creo que todas las bandas nacionales hacen eso. Nosotros hacíamos, pues, busquemos donde hayan festivales o tocar en un bar. A veces le decían a uno, no, aquí le damos la cuestión de los transportes, pero no hay para la comida. Entonces nosotros, pues, la tarea que teníamos era de ir a conocer más bandas, que utilizaban ellos, en fin. Entonces ya cuando empezaron a conocernos, ya se nos abrió un poco más el espectro y empezamos ya a estar en festivales ya grandes como el de Kennedy, el Metal de las Montañas, el de Bosa, donde la gente goza, como dicen por allá. Bueno, en fin, una serie de festivales. Y al mismo tiempo, pues nosotros estamos en la búsqueda de poder grabar. Cuando nosotros comenzamos con el demo tape, pues lo grabamos aquí en mi casa, yo me encargué de esa vuelta. Hay gente que le dice a uno que saque esas grabaciones. En fin, cuando sacamos nuestro primer CD, no salió con masterización, sino con mezcla final. Bueno, yo siempre me he encargado de la parte del diseño y todo eso. Entonces, pues no había plata, por ejemplo, para sacar un full color, entonces, sino que en blanco y negro, y así sacamos el Pasos en Sangre, que es como uno de los, que lo dijéramos, como de los trabajos que la gente más aceptación ha tenido, sin olvidar los otros dos, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacer eso, nosotros decíamos, no, nosotros en Tuna no hacemos nada, y no hay apoyo, como siempre que ha pasado. Entonces nosotros nos enfocamos mucho a Bogotá y aún lo seguimos haciendo. Entonces, cuando lo que yo digo de que Socavón nació aquí en Tunja, Boyacá, pero Bogotá fue como la mata, la máquina que nos vio crecer. Entonces, para nosotros siempre es un orgullo estar tocando en Bogotá. Muy buena anécdota y como recorrer también ese pasado, ¿no? O sea, nos cuentas acá cómo Sí. es que inició la banda, aquellos equipos que ustedes usaban en esa época y que han tenido que irse adaptando a las nuevas tecnologías también. Y pues también esto hace que la banda vaya mejorando el sonido cada vez más. Sí. De estos álbumes, tú mencionabas Pasos en Sangre, que este es el CD del año 2015. Ah, sí, 2003. Sí, Estaba acá 2003. con Sin Miedo del Horror. Ajá. Esos discos, digamos que toda banda tiene su trayectoria, su discografía, y el Pasos en Sangre, lo mencionabas tú, es uno de los más recordados por el público. ¿Qué anécdotas tienen ustedes de este álbum y con qué se quedan de lo bonito tanto en el proceso de grabación como en lo que ha sido la historia de este álbum? Bueno, cuando nosotros terminamos la grabación del Pasos en Sangre, pues lo que hacíamos era mandarlo a las emisoras para que nos escucharan, a los programas que estaban enfocados mucho al rock y al metal. Entonces yo una vez le mandé a Lucho Barrera, le mandé una copia del Pasos en Sangre, pero yo nunca supe si habían pasado alguna canción o algo. Y una vez en un concierto aquí en Tunja, en un bar, una de las bandas que pues, iba a tocar esa tarde o esa noche, el vocalista me dijo, yo le tengo algo para usted. Era en un cassette. Entonces yo le dije, después del evento, me acuerdo y le pasó un cassette. Yo le dije, bueno, listo. Dije, de pronto es algo que él grabó, alguna cosa para que yo le dijera, pues que estaba buena la propuesta y eso. Entonces él me entregó el cassette y yo le dije, bueno, pero aquí que viene. Me dijo, no, yo sé que le va a gustar. No me dijo nada más. Y entonces yo guardé eso en una chaqueta, ese cassette, y me olvidé del cassette. Entonces una vez me acordé de ese cassette y me puse a diseñar unas cosas y dije yo, no, pues venga, ¿qué es lo que trae el cassette? ¿Qué música es? Y resulta que este personaje había grabado todo el programa en ese cassette.
y me puse a escucharlo, y entonces cuando llegó a una parte donde decía Made in Colombia, entonces yo decía, bueno, vamos a ver de qué banda van a hablar. Entonces, y el personaje empezó a hablar maravillas, eso mejor dicho que no sé qué, y yo decía, pero ya, ¿cuál es la banda? Entonces, cuando el man nos nombró, y entonces yo, uy, ¿cómo así? Y entonces pasó un tema, después pasó otro tema, y seguía hablando maravillas de la banda, y eso se sentía uno como extraño. Pues yo no me puse a diseñar, sino otra vez a escuchar el cassette, y me sentí como extraño, él hablando sobre la banda mía, sobre ese sueño que tenemos todos nosotros, y me acordé también del personaje que me lo obsequió y todo, y ahorita lo digitalicé, yo lo tengo ahí y a veces lo escucho y todo. Entonces yo creo que a veces como las cosas que se han hecho con las uñas, con lo que a veces de pronto uno aguanta hambre o sed, las cosas se dan. Entonces eso dio motivo a sacar el segundo CD. Pero entonces ya había plata, ya dinero, entonces saquémoslo en full color, que las cajitas fueran en no sé qué. Bueno, eso mandamos a hacer un poco de cosas, y ya ahí empezó todo el proceso. Entonces salió el tercero, después nos llamaron para sacar un CD con el demo tape de Lamentos. Entonces yo pensé que la discográfica estaba pensando que lo fuéramos a grabar otra vez, y nos dice, no, así con ese ruido chatarrero lo vamos a sacar. Y yo le dije, pero no, saquémoslo bien. Me dijo, no, así la gente le gusta. Bueno, salió así, y pues se sacaron poquitas copias y eso se vendió. Entonces ha sido como la historia que le da a uno más como ganas de meterle a esto, ¿sí? Como muchas veces uno decía, no, yo me retiro, esto no es para mí, pero entonces había algo por dentro que es lo que tienen todos los músicos, hay una llamita por dentro que uno tiene, y uno es terco, y a veces uno se endeuda para comprar cosas, por ejemplo, para la instalación de la guitarra, un buen cable, esas cosas, hasta la ropa que uno se va a colocar para el día del show. Eso hay que pensarlo, hay gente que no lo piensa así, pero eso hace parte de la visualización de la banda. Entonces esa es como una de las cosas que uno se acuerda, como son muy agradables para la vida de uno, y yo creo que para la banda también. Sí, yo creo que es como esa anécdota es como tener ese empuje, como dices tú, para poder ir haciendo más cosas, ¿no? Porque a veces hasta nosotros como medios a veces también tenemos esa cosita de yo ya no hago más esto, ¿para qué hago esto? Y siempre uno, como dices tú, tiene esa llamita y es más que todo por la música, ¿no? Por lo que uno ama, que en esto lo que nos une acá es ese amor por la música, especialmente por el metal. Y quisiera que pues Diego también nos diera una anécdota de lo que ha sido estar en Socavón todos estos años, y cuál es tu anécdota con la banda, ya sea con Pasos en Sangre u otro álbum. Bueno, Janita, pues hay que poner en contexto algo aquí en particular, y lo siguiente. La formación de Socavón siempre ha tenido como unas variaciones, ¿no? Principalmente en cuanto a las baterías. Los bateristas han rotado mucho entre la agrupación por múltiples factores. Y algunos de ellos, pues entonces son amigos igual de la banda de todo el tiempo, de Tunja, también amigos muy entrañables en Bogotá, han pasado por allí y demás. Y en esos cambios de alineación de la banda, en el 2012, finales 2013 más bien, hay un cambio de cuerdas importante, y entonces entra Cecitar en las guitarras, y en el bajo entro yo a partir del 2013. Entonces, las anécdotas, por ejemplo, pueden ser diferentes contando ese contexto, y es el siguiente. Resulta que con el Pasos en Sangre, pues yo conocía el Lamentos. Bueno, antes que nada, pues digamos, Socavón viene de una disolución de una banda previa que se llama Carcinogen, que es una banda originaria, pues la primer banda
pesada, pues, de Tunja, y yo creo que del departamento incluso, y esa banda, pues, era comandada también por Hernán y otro grupo de amigos. Entonces, conocía yo lo que era el cassette, un demo tape de Carcinogen. Luego conocimos lo que era el cassette demo, el Lamentos de Socavón, y para el Pasos en Sangre, que era el primer CD, pues ya estábamos en contacto con Hernán desde la época de Carcinogen, gracias a un evento que organizamos en Bogotá con mi hermanita, un primer concierto, que la intención era llevar esa primer banda de Tunja o de Boyacá a tocar a Bogotá. Entonces con mi hermanita y con el editor de Infestosign en esa época, hicimos ese concierto en Bogotá. Tocó Bastard, Augurio, Posguerra y Carcinogen. A partir de ahí empezamos a conocer el proceso. Cuando Carcinogen se acaba, arranca Socavón, conocemos el demo y ya éramos amigos con Hernán y con la banda, y Hernán me pasa unos CDs quemados de la premezcla del Pasos en Sangre, y el cambio es abrumador. El salto del CD, del cassette de Socavón, del Lamentos al Pasos en Sangre, es abrumador. Entonces, ese CD, pues yo lo escuché en mi casa con mi hermanita, escuchamos, y porque pues Hernán lo pasó para darlo a conocer, para conocer opiniones, y eso pues fue hace muchos años, lejos de imaginarme yo que años después iba a estar yo formando partes también de las filas de Socavón. Entonces digamos que ese fue mi primer CD de Socavón. Yo lo guardo dentro de mi colección de CDs muy especialmente porque se trata pues de una copia muy de confianza que Hernán me compartía, que nos compartía para que escucháramos con mi hermana. Entonces digamos que es muy entrañable. Ese álbum significa mucho para mí. Es un álbum que es el álbum casi tal vez el más pedido de Socavón, y el que está sumamente agotado, por ninguna parte se encuentra eso. Entonces para mí es muy, muy importante esa copia, esa premezcla, porque es parte de mis tesoros y de mi discografía, de mis CDs. Entonces eso es importante. Ese tema de cambio de alineaciones va de la mano del cambio de look de los integrantes de la banda también con el tiempo. Oscar se caracterizaba por tener un cabello muy liso, muy estrictamente negro, súper largo hasta la cintura. Era parte de la firma escénica de Oscar en tarima hace muchos años. El tiempo, los años, hacen pues que el cabello ya no esté presente. Entonces Oscar decide cambiar su look y utilizar la cabeza rapada después de muchos años también. Entonces, casualmente con el tiempo, después cuando entramos a Socavón con César tiene unas tendencias muy espirituales, y él se rapa su cabeza, tiene un moñito aquí atrás todo largo, pero son tendencias más de orden espiritual, más Krishna, más por ese lado, ¿de acuerdo? Entonces en la banda somos 3 calvos. Está Oscar, está César y estoy yo, que a mí me pasó lo mismo, también me tocó raparme porque pues ya la genética no daba para el cabello largo. Y en un concierto, no hace mucho realmente, fuera de acá de Tunja, un concierto en otro municipio, en Cundinamarca, se acercaron unos manes ahí que estaban en el concierto y querían ver la banda y todo. Entonces ya íbamos para la tarima, y entonces me dice, yo quiero una foto con usted, porque usted es el calvo, pues, es el calvo de siempre, ¿cierto? El calvo de toda la vida, o sea, él se refería a Oscar, pero pues hay cierta, como, pues el man estaba con sus tragos y todo, entonces a él se le hizo parecido el asunto, y pues yo soy muy dado a que sí, lo que necesiten, con mucho gusto, una foto, pues con el eterno placer y con el eterno agradecimiento, con mucho gusto. Entonces era muy chistoso porque él le pasó el teléfono a mi esposa para que tomara la foto. Él juraba que se estaba tomando una foto con Oscar, pero no, pues no era Oscar, era yo. Y es que, claro, todo el mundo busca a Hernán y a Oscar, que son las caras visibles de la agrupación. Entonces, como que ese cambio de la banda, ese cambio de formación, ese cambio de apariencia, ese cambio a través de los años, da para ese tipo de cosas. Entonces, como que se presta para eso, y pues casualmente, yo no sé si esa foto él la tendrá en su celular o quién sabe, el otro día diría, no, este man no es, yo no sé, bueno, el man en sus tragos, yo no sé, pero así fue el tema, y pues con mucho gusto yo pues le regalé mi foto, que ni más faltaba, pero espero que el man no se haya desilusionado de saber que no tenía foto con Oscar. Ok, Dieguito, muy, muy buena anécdota también.
para compartir con todos los seguidores de Voces del Metal lo que nos comparte Hernán y nos comparte Diego acá. Muchísimas gracias de verdad por contarnos estas historias, porque parte yo creo que de contar la historia de la banda también es contar esas anécdotas que acercan al público y saber ciertas historias, ¿no? Pero pues ahora sí vamos a hablar un poquito de cómo es Socavón a nivel de composición. ¿A quién le escriben ustedes? ¿A qué le escriben? ¿Cuál es el propósito de Socavón? Y esto lo hago con el fin de que, pues, aunque sabemos que hay muchas bandas, hay mucha gente que ya conoce a Socavón por sus 30 años de trayectoria, pues tenemos públicos nuevos que también desean conocer cuál es la historia de la banda y de sus letras para poder como acercarse más a ustedes. Entonces, les doy la palabra. Pues mira, Jonita, las letras de Socavón están a cargo principalmente de Oscar. Digamos que hay una cosa muy importante porque Oscar en su manera de escribir, claro, por supuesto, eso pasa con un proceso también matizado que Hernán adereza también ese proceso, obviamente, pero históricamente esas líricas han surgido de Oscar y las temáticas de Socavón son muy abiertas, son muy disímiles a la hora de la verdad y un poco discrepan con el estándar de las líricas del death metal. Si bien es cierto, Socavón se caracteriza por ser una banda death metal, de alguna manera se encasilla allí, tiene elementos de otras tendencias, tiene mucho thrash también, tiene muchos elementos también importantes y algunos fragmentos también un tanto oscuros en algunas líneas de guitarra, por ejemplo. Algo importante también es que Socavón se caracteriza porque desde hace muchos años, hoy quizás eso no sea algo muy relevante, pero en su momento fue una firma muy importante y es tener ese piano al frente, con ese frontman que es Oscar al frente, y ese piano lo que le da son unas atmósferas incidentales a los temas. No es un piano protagónico, no es un piano superarmónico, es un piano con atmósferas, y eso va muy de la mano con las letras. Entonces Oscar se encarga de proponer esas líricas, de matizarlas con ese piano y de ponerlas en puesta en escena con su postura y con su persona en tarima. Entonces todo eso es un concepto. Y esas letras, aparte, decía yo que eran un poco transgresoras frente a las temáticas que normalmente el death metal trabaja en sus líricas, y es porque esas líricas van desde contextos sociales, históricos, van de contextos poéticos, van hablando del amor también, que es un tema que muchas veces no se toca en el death metal y no tendría por qué ser, si finalmente el ser humano se compone de todo ello. Entonces Socavón le canta a eso, a una crítica social, a salvaguardar los derechos humanos, a salvaguardar un estándar de libertad, un estándar de equidad, un estándar social, un estándar que va, por supuesto, en contra de todos los esquemas de guerra, corrupción, todo lo que nuestro país sufre y ha sufrido por tantas décadas. A eso le canta Socavón dentro de ese marco y ese contexto. Entonces las líricas pueden ir de un lado a otro, toma muchos elementos de la historia del país y las trae a colación. Ejemplo de ello es el Palacio de Justicia, por ejemplo, con Cenizas del Palacio. Ejemplo de ello es el tema del emperador. Ejemplo de ello, que las voces y los efectos de sonido que vienen en el emperador, que es un discurso de Claudia López cuando era senadora, increpando algunas actuaciones, increpando algunas formas de ejecutar la presidencia de algunos de los presidentes innombrables del país, pues eso no se lo inventa Socavón, eso sucedió en la historia y está registrado en los anaqueles de la historia del Congreso y de la Presidencia de la República, y así salió por todos los medios de comunicación. Entonces digamos que Socavón toma elementos de ahí y lo hace a través de ese prisma, de ese filtro, lo hace canción, lo hace grito, lo hace protesta, lo hace tratar de posicionarlo como justicia, con ese dolor. Para contarte otra anécdota, en el tercer CD, en medio del horror, ya estaba la carátula para imprimirse, ya estaba lista la carátula para imprimir, y llamó el impresor de la carátula, ya con los artes todos listos y perfectos ya para este tiraje de impresión, y llamó y dijo: esperen que acá hay un error, acá en alguna parte dice Socavón no agradece a.
¿cómo así? Porque todo el mundo hace es agradecer, ¿cierto? Agradezco a, ese man todo preocupado, ¿cómo así? Hay un error ahí. No, ahí está bien, tranquilo, ahí está bien, porque es que dice, Socavón no agradece a las personas, hechos, no recuerdo textualmente qué dice, no tengo en la mano el CD, no agradece a las personas que motivan estas letras y estas líricas, que son líricas de crítica social. Eso no se agradece. Al contrario, se choca, se critica, se pone de antemano un contexto contestatario frente a esa posición y son letras que si tú te das cuenta son letras desde hace 30 años y que hoy en día se hacen más vigentes tristemente. Entonces no hemos aprendido nada. Socavón le canta a todo eso. De tal suerte que me parece muy importante y muy chévere la pregunta que tú haces, porque yo sí creo que las letras son importantes en la música, más en una música de este estilo y de este contexto. Entonces las letras tienen algo que decir. A veces no es tan fácil identificar ciertos mensajes, pero a veces están ahí explícitos y de eso forma parte como esa posición artística, esa posición de engranar mensaje, un grito de rebeldía. No podemos decir después de 30 años hoy en día una banda que es una rebeldía joven, es una rebeldía perenne, es una rebeldía que está vigente, es una rebeldía de estilo de vida y eso se plasma en la letra del Socavón. Entonces básicamente frente a eso, frente a las líricas de Socavón, eso puedo comentar desde mi perspectiva. Por supuesto, yo creo que no hay una letra de Socavón, aunque yo no la haya escrito, aunque yo no formara parte de la banda en esos 2 trabajos previos de Socavón y el demo incluido, no hay una letra en la cual yo no esté de acuerdo con ella. No hay una letra en la cual yo no diga, yo no puedo tocar eso porque no me identifico con lo que esa letra dice, al contrario. Entonces, eso forma parte de una pertenencia y eso es importantísimo. Cuando uno se para en tarima y tú estás cantando, estás interpretando unas líneas de algún instrumento y se siente un mensaje importante, ya tiene un mensaje que dar, estar de acuerdo con ese mensaje, eso es importante. Entonces yo creo que eso rescato mucho la letra de Socavón y por eso creo que yo me siento muy contento y muy cómodo, siempre lo he dicho, de estar compartiendo y de haber tenido la oportunidad de estar en esta banda con estos compañeros y formar parte de esa historia de Socavón. Eso te puedo comentar yo ahorita. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Diego. Y precisamente, pues la pregunta la enfocaba porque, como siempre hemos tenido claro, el metal es ese género que se encarga de hacer temas contestatarios en todo lo que nosotros vivimos en la vida diaria. Y como lo decías tú, y lo dicen muchas bandas, lamentablemente se siguen viendo más hechos que contribuyen a más material para las bandas, pero que lamentamos que sea y siga siendo así, ¿no? O sea, sigamos viviendo la violencia como se ha venido viendo a lo largo de los años. Entonces, muy interesante que Socavón pues también incluya este tipo de letras en su música y no solo para aquellas viejas generaciones que ya los conocen, sino también para que los conozcan estas nuevas generaciones que últimamente pues uno va a un festival o algo y hay muchos jóvenes adolescentes que están allá gritando, cantando las canciones también porque se sienten tal vez identificados con la vida y con la sociedad. Y quisiera preguntar también a ustedes, ¿cuál es esa diferencia que hay, digamos, entre escuchar a Socavón en un Spotify, en un YouTube, a verlos en el show? ¿Hay algo que diferencie escuchar a Socavón de la plataforma digital a verlos ya en el escenario? Sí, claro. Lo que pasa es que cuando uno graba, así sea con un home studio, las cosas se pueden parar, es decir, si hay que hacer una rítmica de guitarra, si la embarró, vuelve y se graba, o se parte en 2 veces o en 3 veces, y ahí se va arreglando para no tirarse unas semanas. Esa es una de las cosas pues que toca aprovechar con la tecnología. Pero ya en concierto es otra cosa. ¿Por qué? Porque solamente se va a tocar una vez. Aquí no hay que uno diga, no, empecemos otra vez, no. Ahí es donde ahí está, ¿cómo se llama eso? Como el compromiso de la banda, primero
el sonido, porque la persona que está detrás de la consola, esa es la persona que debe también como conocer un poco también de la banda. Y eso también a nosotros nos preocupa, que siempre exista un ingeniero que sea conocido, en fin. Entonces ya cuando uno va a tocar un tema, solamente es el tema. Sigue otro tema y es el tema. Entonces no hay como en la cuestión de embarrarla, porque aquí toca el compromiso con el público. Entonces a veces la banda dice, uy, no, hermanos, que sonaron, mejor dicho, y empieza la gente a preguntar que qué procesador tiene uno. Hasta me han dicho en conciertos, a veces me dicen, una vez yo llevé una Ibanez y me decían, los fans me decían, ¿y qué pasó con la otra guitarra? Y no es que yo la quería probar a ver cómo sonaba esta. No, 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 eso póngase la otra guitarra. Entonces, ya esa cosa uno dice, ve, la gente anda pendiente también del sonido y, y entre más sea el compromiso grande con el público, ahí es donde las bota uno todas. Claro, cuando uno termina el concierto, que con la gente una firma o fotos y eso, ya cuando uno se devuelve a Tunja, ya nadie habla. En el carro en el que nos trae, ya nadie habla porque es siempre la cuestión del compromiso, eso se desgasta uno mucho. Entonces, a veces uno llegaba aquí a Tunja y al otro día, pues casi siempre llegamos aquí 3, 4 de la mañana. Entonces uno dice, no, me levanto a la mitad del día domingo o el del lunes festivo, pero no, ahora se va un día entero y a veces medio día del otro. Entonces uno dice, ya estoy como pucho en estas cosas porque ya no aguanta uno. Entonces siempre el desgaste que tiene uno a nivel físico, eh, ese hay que cuidarlo. Es decir, el templo de uno, digo, el cuerpo de uno es como un templo. Entonces nosotros ninguno toma, ni fuma, ni nada de esas cosas. Y a veces los fans no entienden eso porque se le acercan a uno y acépteme un trago. Y uno, no, hermano, si quieres regálenme una botella de agua, hermano. Y no entienden eso. Dicen, pero si hacen death metal, ¿cómo no van a tomarse en un trago? Entonces la gente le digo, no, a veces me toca estar con unas pepitas y es que estoy tomando esto y no puedo. Entonces, no, sí, tranquilo. Esas cosas. Pero la gente ya sabe que uno no toma que nada de esas cosas, pero hay gente que no entiende eso, entonces nos toca siempre esa cuestión como manejarla, ¿no? Pero sí, los toques para nosotros es como un alimento. Yo siempre lo he dicho que la gente que le bota energía a uno y uno a la gente, eso es algo como un templo. Es decir, esa energía entre ellos y que va haciendo esto como un feedback, ¿no? Un feedback haciendo. Eso también para nosotros es muy emocionante, sobre todo cuando nos dicen que es lejos, a nosotros nos encanta, por decir algo, cuando estuvimos tocando en Chaparral, Tolima, yo nunca he visto en un pueblo como estos con un backline, con mucho, todo lo tenían. Yo nunca había visto eso en un pueblo que tuvieran todo eso, entonces cumplían con las cuestiones del RAI técnico, todo. Entonces yo decía, mire tan bonito lo que tiene estas poblaciones y Tunas, siendo la capital del departamento de Boyacá, no lo tiene. Hernancito, el Entonces trato yo decía, con bueno, los no músicos, importa. el Pero trato de entonces, ellos, señor, el trato en Chaparral, el trato con los músicos, sí, eso ya nos tenían, amorosos. donde íbamos a bajar en el bus, ya nos tenían gente para coger nuestros corotos y de una vez al hotel, que si queríamos cenar ya, que una vuelta por el pueblo, o sea, esas vainas tan bonitas que le da uno a la gente, eso también le da uno a pie para seguir en esto. Entonces, como yo le decía, la gente lo alimenta a uno y uno alimenta a la gente. Entonces, esto siempre me ha parecido, la gente a veces no entiende. Por ejemplo, aquí en Tuna se dice que es la culta y hidalga y no sé qué a nivel cultural y yo a veces digo, aquí no tiene nada de eso, nada de eso. Entonces yo digo, menos mal que nos enfocamos mucho en Bogotá y de ahí en Bogotá pues se ha abierto como la onda y todo eso y, y es interesante, para nosotros es muy interesante estos eventos. Yo ahorita, si puedo complementar algo lo que dice Hernancito,
Es muy importante eso, y Hernán hablaba de la puesta en escena de Socavón, y la pregunta que tú haces es una pregunta muy bacana, eh, porque, bueno, nosotros somos obviamente vieja escuela, entonces el Spotify y las redes, hay que estar en ellas, por supuesto, ni más faltaba, pero yo sí amo, y creo que hablo por casi que por todos los de la banda, yo creo, tener en físico una producción. Entonces, eso es importante. De tal suerte que el evento es otra experiencia. Una experiencia es Spotify, las redes, el video, el YouTube. Una experiencia distinta es coger el CD, ponerlo y reproducirlo, el cassette, un acetato. Y una muy diferente es la banda en vivo. Entonces, Socavón tiene una característica y es que, si bien Socavón no hace eh, un despliegue circense en tarima, es parte de su puesta en escena. Es raro ver una banda de death metal que tiene al frente un piano. El piano siempre está atrás, en un costado. Socavón lo pone al frente porque su frontman es el que lo ejecuta y lo pone al frente. Y eso condiciona ciertas maneras de ubicarse en tarima y condiciona cierta parte del show. Antes, cuando los integrantes de Socavón eran todos jóvenes y bellos y peludos, pues con mover la cabeza ya se veía eso, una chimba en tarima. Pues ya no, estos calvos ya no, entonces no es lo mismo. Uno trata de, obviamente, transmitir una energía, de gozársela. Es muy importante que uno se sienta cómodo en tarima tocando para poder transmitirlo. No importa si la tarima es chica, si la tarima es grande, no importa, que uno esté cómodo. Eso es lo importante. Y parte de la comodidad está dada en que uno sabe y confía en sus compañeros de tarima. Entonces, frente a eso hay una confianza absoluta y de ahí para adelante es gozársela. Que el sonido esté bueno, que no tenga retorno, que etcétera, etcétera. Sobrios, 100% sobrios. Desde hace muchos años, desde antes de muchos años de que yo conociera a Socavón se sube a tocar sobrio, porque así somos, porque no somos, no, es nuestra manera de ser. Entonces, digamos, y yo nunca lo he hecho. Antes yo tomaba cerveza cuando era muy sardino y fumaba ocasionalmente en los bares y demás, pero cuando tenía unos proyectos musicales en Bogotá aparte, yo no podía subirme a tarima a tocar con cervezas en la cabeza. No podía. Después de pronto me tomaba unas cervezas, antes no. Entonces eso también forma parte del show. Eso es lo que la gente puede ver. Uno puede ver un concierto, por ejemplo, de Slayer con X para Fernández, de Sepultura, con una cantidad en escena de movimientos y formas de expresión corporal y demás. Y uno puede ver un concierto de Carcas. Y Carcas es los manes ejecutando. Los manes no saltan, no brincan, no hacen payasadas, son Carcas, es parte de la puesta en escena de Carcas, con lo que representa Carcas. No pretendo yo con esto, digamos, de ponernos a nivel de los Cavalera y a nivel de los Carcas y a nivel, pero lo que pretendo con esto es hacer una comparación en que las bandas tienen su propia puesta en escena, su propia energía, y entonces esto se ve allí y se transmite al resto del público, de tal suerte que es muy, pero muy importante y es muy lleno se llena de gozo y se llena el corazón se hincha el pecho de ver que al frente hay alguien que está cantando una canción, de ver al frente que hay alguien que se está dando pata al frente y se está rompiendo la madre al frente de ese pogo. A mí me dan ganas de bajarme y darle picos a ese man, porque es que es una manera muy bonita, no sabe cómo agradecerles, porque eso no tiene precio y eso es un reconocimiento a toda una lucha de los compañeros de fundación de la banda y de todo el recorrido que han tenido. Y eso es la energía en vivo de Socavón. Digamos, está condicionada por todos los aspectos, pero al mismo tiempo nos contenemos en emoción también muchas veces, porque en ocasiones, digamos, no hay manera de agradecerle a todo el mundo. Uno quisiera hacerlo, para nosotros es muy importante esas manifestaciones y lo respetamos y lo valoramos muchísimo. Entonces, eso se transmite y eso nos llena mucho y ese es nuestro motor. Digamos que ahí en escena se ve en tarima, se ve eso, ¿no? En vivo, esa es la diferencia. Tratar de esa interacción, tratar de generar esa conexión y todo lo que la banda puede dar, pero a veces la gente se olvida de lo que la banda recibe de quienes están al frente. Y eso es el pago más grande y es lo más importante. Esas expresiones hacia la banda, eso te puedo comentar. Muchísimas gracias, Diego. Hernán, también por esta explicación. Y bueno, lo mencionabas tú, ya Hernán lo ha mencionado 2 veces y decía, menos mal nos salimos de Tunja y fuimos a conocer otras ciudades. Y curiosamente, o sea, pienso lo mismo porque yo soy de Tunja, ¿no? Entonces a mí
Yo hice mi bachillerato, pero yo me salí de allá y me vine a vivir aquí a Soacha y he hecho procesos en Soacha, en Bogotá más que todo, conociendo la escena y haciendo todo esto del periodismo. Yo digo, si me hubiera quedado allá, tal vez, de pronto ni siquiera, es que a Socavón lo vine a conocer estando acá y no en Tunja. Cuando yo estaba en Tunja, pocas bandas de metal, pocas bandas de rock conocí allá. Entonces fue como acá en esta ciudad donde empecé a conocer y los conocí a ustedes también hace un par de años, precisamente por la escena de Bogotá. Entonces, muchísimas gracias también por contarnos esto, por contar pues todo cómo ha sido el proceso, la trayectoria de Socavón, en sus procesos de composición, las líricas, a qué le escriben, a qué le cantan. Y pues finalmente me gustaría que hagamos dos cositas para finalizar, porque ya tenemos acá 40 minutos de entrevista. Entonces me gustaría, uno, que den a conocer las redes sociales y en dónde los pueden escuchar, ¿sí? Plataformas digitales. Y finalmente les voy a dejar aquí para que ustedes dos inviten a este festival Capidots Metal Fest 4, que es un festival que se hace para, como ustedes ya lo mencionaron al inicio de esta entrevista, apoyar a los animalitos, los peluditos que no tienen voz. En esta ocasión, y como siempre, el Capi destacando esta labor de ayudar a los perritos. Inicialmente él quiso hacer el festival para los perritos, pero la gente también llevaba alimentos para gatos, entonces fuimos adaptando esto a que fuera para perros y gatos. Entonces el Capidots Metal Fest siempre se caracteriza por eso, por estar ayudando a los animalitos, y nos gustaría que ustedes inviten a la gente. Entonces, alguien que se encargue de las redes sociales y entre los dos invitando al Capidots. Lleguen. Bueno, Jonita, muchas gracias. Sí, Hernancito, entonces acá para las redes sociales, pues mira, nosotros aparecemos en la mayoría de redes sociales. Estamos hablando de Facebook, Instagram, X, YouTube, Reverb Nation, Spotify, Deezer, Music, Apple Music, YouTube Music, Bandcamp también. Y nuestras redes sociales casi siempre están marcadas como Socavón Death Metal. Si ponemos Socavón Death Metal, allí aparecen todas las redes, o simplemente Socavón. Por ejemplo, en Spotify es Socavón, en Deezer y en Apple Music, en YouTube Music también. Y en Facebook y como tal, Instagram, X y demás, estamos como Socavón Death Metal. Y así nos pueden ubicar fácilmente, y básicamente es la manera como podemos encontrar en todas las redes, y seguro que el filtro nos va a sacar allí pendiente para cualquier cosa. Estamos allí listos para lo que se ofrezca, y recibimos con mucho gusto siempre comentarios, críticas, opiniones, saludos, con mucho gusto siempre. Entonces esas son nuestras maneras de podernos contactar. Listo, Okay. Entonces invitamos a todo el público de Bogotá a que vayan al Capidots Metal Fest 4. Es importante que apoyemos al metal nacional, porque a veces tiende a subir y a bajar. Entonces siempre tengámoslo presente, que la escena metalera nacional crezca más. Muy bien, Hernancito, sí, efectivamente, pues extender una invitación, me uno a la invitación que hace Hernancito, y agradecemos además a toda la organización del evento, agradecemos al Capi por esa invitación al Capidots Metal Fest 4. Vamos a estar allí el 15 de agosto, desde las 12 del mediodía, en la Acústica Girardot, en la carrera 1A Este, en la calle 2A, en Bogotá, carrera 1A Este con calle 2A. El cartel va a estar con muy variados géneros, muy bacano va a estar ese cartel: Mask of Insanity, All That We Destroy, Omega Weapon, White Thunder, Divested, Socavón y Revenge desde Medellín. Entonces la invitación está dada para que vayamos y hagamos un culto a esos animalitos, a estos peluditos, que seguramente muchos de nosotros tenemos todos en casa, que queremos y amamos. Pues hay algunos animalitos que no tienen la suerte de estar en casa y que merecen una ayuda, y esa es una causa muy noble que habla muy bien de las expresiones culturales, y que con todo el gusto del mundo nos sumamos a esta causa y estaremos allí pendientes y poniendo nuestro grano de arena para una causa de esas. A Voces del Metal, muchísimas gracias, Joanita, por la invitación, por estar siempre atentos, y cuenten con nosotros para lo que se ofrezca siempre. Muchas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes, a Hernán, a Diego, No, a señora. los demás integrantes que no pudieron estar, pero sabemos que de corazón siempre están ahí también presentes. Entonces, muchísimas gracias y como lo decía acá la banda Socavón, invitados todos al Capirots Metal Fest cuarta edición. Redes sociales pueden encontrar toda la información y próximamente pues vamos a estar subiendo más información de este festival y de muchos más. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Y pues nos vemos en otra ocasión, nos vemos allá en el Capirots Metal Fest. Gracias y chao.